Qué bendición saludarlos, mis queridos hermanos. Una vez más, queremos darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. La semana pasada nos quedamos en el libro de Éxodo, en su capítulo 8, versículo 1 al versículo 5, para ir viendo algunos detalles. Pero hoy nos corresponde ampliar un poco más del 1 al 15 para atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y vamos a darle lectura para los que tienen sus Biblias. Quiero suplicarles para que veamos los versículos 6 al versículo 15 para darle amplitud a la palabra del Señor. Y Éxodo capítulo 8, vamos a darle lectura a mis queridos hermanos, y dice de esta manera: Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés, Aarón, delante de la presencia del faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es esto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda la clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana hasta el final. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y a la tierra fue corrompido a causa de ellas.
Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, ¿por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrarían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Hermanos, el capítulo 8 nos ayuda para poder nosotros seguir ampliando nuestro estudio. Y la semana pasada estuvimos haciendo comentarios de los versículos 1 al versículo 5, recordando, mis hermanos, que la enorme cantidad de plagas nos ayuda a comprender que fue irritante para los egipcios. Cada uno de nosotros podemos recordar que lo que vimos la semana pasada, podemos entender el señorío de Dios, la soberanía de Dios. Dios usa las cosas insignificantes para dar lecciones espirituales, para el llamado al arrepentimiento, para que vean que hay un Dios diferente que todos los dioses de los hombres. Y como Dios pudo haber usado osos, leones, lobos o cualquier animal que pueda devorar a los hombres, pero en este caso Dios está usando los animales pequeños, los animales insignificantes para los seres humanos, pero que el poder de Dios cuando los usa en masa hace temblar al ser humano. Cuando Dios los usa en masa, el hombre se da cuenta que ni aunque sean criaturas tan diminutas, pues tristemente no pueden contra el poder de Dios. No pueden ellos determinar la última palabra porque Dios es Señor y es creador de todas las cosas grandes como de todas las cosas pequeñas o minúsculas, para que entendamos que Él gobierna sobre su creación. Al ver lo que acá hay, entonces nosotros podemos entender que Faraón se dio bajo esta plaga, pero tristemente palabras no confiables, palabras humanas, palabras traicioneras, palabras que no le dan credibilidad ni como gobernador, ni mucho menos como un ser divino. Cuando vemos que hay hombres que se atreven a llamarse dioses o a querer buscar el lugar que les tiene confundidos porque creen que ciertos humanos son dioses o porque tienen ciertos poderes, se dan cuenta de que el ser humano es don nadie delante de la soberanía y la presencia del Señor. Entonces, vemos que la maldición de Dios sobre un hombre, perseguir donde quiera que vaya el ser humano que le declara la guerra a Dios, es algo real. Podemos nosotros comprender que si Faraón se dio bajo este plaga, pero de una manera tan arrogante y de una manera tan mentirosa y de una manera de falsedad que hay dentro de su corazón, porque no tiene un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón regenerado. Y esto trae problemas para todos los hombres que siempre le declaran la guerra a Dios
porque tienen un corazón no creyente, un corazón no de fe delante de Dios. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que quienes desafían a Dios y la oración, los que quieren tomar a Dios como amuleto, como caprichos personales, los que quieren tomar la oración como amuleto, van a caer en la experiencia de que Dios va a utilizar todo contra el impío, contra el falso de fe, contra aquel que no es auténtico creyente, porque aunque lo quieran usar como amuleto, pues Dios les va a dar lecciones que están declarando la guerra contra el Dios Altísimo. Y podemos nosotros ver entonces de que la palabra del Señor dice que Él endureció su corazón. Mientras que el corazón no sea renovado por la misericordia y por la gracia de Dios, el hombre tiende a ser traicionero, tiende a ser burlador, tiende a ser ostentoso, tiende a creerse don alguien sobre esta tierra, porque no entiende que delante de Dios el ser humano no es don nadie. Y cuando nosotros vemos acá que las convicciones del faraón, lejos de dar credibilidad a su propia moralidad, a su propia ética, a su propia palabra, queda en mal como rey, porque es un asunto entre Dios y los seres humanos, los gobernantes, para que Dios marque la diferencia, quiénes son de su pueblo y quiénes no son de su pueblo. Y mis hermanos, podemos ver esta escena que ha venido ya desde la plaga de la conversión del agua en sangre y que ahora llega a través de las ranas, pero que podemos nosotros notar a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, que el hombre siempre está tramando algo contra la palabra de Dios cuando no es de fe. El hombre cuando no entiende que Dios quiere glorificarse a través de su santo y bendito nombre, a través de su santo y bendita palabra, a través de la unción de su Santo Espíritu, de la guianza de su Santo Espíritu, el hombre natural no entiende estas cosas. Pero podemos nosotros comprender a la luz de la palabra del Señor que Dios siempre marca la diferencia. Él saca luz a aquellos hombres que no son de fe, pero también a aquellos hombres que sí son de fe para que Dios sea glorificado. Y podemos ver a un Moisés ya bastante maduro, bastante comprensible, porque en el inicio él no lograba entender cómo Dios iba a utilizarlo como instrumento en sus manos, pero que podemos ver con la plaga de sangre, la plaga de ranas, y ahora que termina la plaga de ranas, vemos cómo él con humildad llega delante de Dios para poder él deleitarse de su presencia, de su divina voluntad, de su divino propósito, para que Dios reine, para que Dios obre y para que la voluntad del hombre solo se rinda a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios redarguya la voluntad del hombre de fe, para que esa voluntad sea para gloria y honra de Dios, para que el hombre aprenda a hacer la voluntad de Dios primero. Podemos ver en estas plagas de sangre y ahora de rana, pero que ahora inicia otra plaga como la plaga de los piojos. Podemos notar esto, mis hermanos, según la palabra del Señor, lo tenemos en el 16 al 19, para ver algunos detalles, para poder comprender un poco más de la bendita palabra del Señor. Los piojos fueron hechos del polvo de la tierra. Podemos nosotros entender, mis hermanos, cómo Dios solo con su palabra, cómo Dios con toda su promesa, cómo Dios con todo su poder demuestra que Él es Señor de la tierra y del polvo. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que el polvo se convierte en piojos y esto pues asusta al faraón, pero de alguna manera se ven las maravillas de Dios para los hombres de fe,
para darles lecciones a cada uno de ellos, que todo está sujeto en las manos del Señor, en la soberanía del Señor, porque Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, podemos nosotros como humanos poder pensar un poco cómo es posible que la tierra se convierta en piojos, el polvo tan insignificante, pero la palabra de Dios dice que el polvo que había en Egipto se convierten en piojos, y eso lo hace solo el poder de Dios. Dios puede sacar un azote para corregir a los que se rebelan en su contra. Dios bien puede disciplinar de primas a primeras aquellos quienes le declaran la guerra, pero que a veces los propósitos de Dios están más allá de lo que el hombre piensa naturalmente, para dar lecciones espirituales tanto a su pueblo, a sus líderes de fe, pero también a los hombres paganos, impíos, reyes, naciones, para que comprendan que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos nosotros ver, mis hermanos, las maravillas de Dios ante este pueblo egipcio, y sin embargo ellos no despiertan, ellos no reflexionan, ellos no quieren creer en un Dios invisible, porque ellos piensan que tienen la última palabra con sus dioses que ellos han creado, pero que es incomparable con la forma como el Dios soberano de Moisés, el Dios soberano del pueblo judío, se manifiesta, se revela a los hombres que no son de fe, a los reyes que atentan contra su palabra y le declaran la guerra. El Señor en su momento y en la forma como Él obra va más allá de nuestra comprensión, para aprender a confiar en Él, así como lo estaba demostrando al faraón, al pueblo de Egipto, pero también para poder dar solidez, crecimiento, madurez a la fe de su mismo pueblo, para que aprendan a confiar en Dios, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todo está sujeto bajo el poder de su palabra, bajo su señorío, bajo su soberanía, y Él puede usar lo que Él considera correcto para disciplinar a una nación, para enjuiciar a una nación, para enseñarles que Dios puede utilizar las cosas diminutas para que Él sea exaltado y glorificado su bendito nombre. Los piojos fueron muy molestos, y podemos nosotros notar que había insatisfacción de parte de los egipcios, había insatisfacción de parte de los sacerdotes. Podemos ver de que ellos sirvieron obligados a trabajar mucho para que ninguno fuera jamás hallado de ellos. Podemos nosotros comprender de que todas las plagas infligidas a los egipcios referente va en relación al juicio que Dios hace hacia con el pueblo de Egipto en relación a sus crímenes nacionales como paganos, a sus leyes como paganos. Fueron agravados particularmente por sus costumbres impíos y paganos, prácticas paganas, creencias paganas, declaración de guerra de manera injusta, recordando que ellos tomaron la iniciativa de matar a niños indefensos y que murieran en el lago, en el río, si nos acordamos. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que aunque los magos trataron de imitar lo que Dios estaba haciendo, pero no pudieron. Y ellos fueron forzados a confesar desde el ser interior de ellos ante el faraón y ante el pueblo de Egipto, de que no se podían ellos comparar con el poder del Dios único de Israel. Es el dedo de Dios, dicen ellos. Si ellos ven que es el dedo de Dios, la parte más pequeña de lo que los hombres pueden ver de un ser humano, es la forma como ellos dan a entender el poder de Dios, que Dios solo está moviendo su dedo en contra de estos hombres mortales que le han declarado la guerra a Dios. Los controles y las restricciones que se nos imponen
Dios forzará aún a los enemigos a reconocer su poder. Cuando hay una tiranía, cuando hay líderes políticos tiranos, cuando hay líderes políticos que levantan leyes contra la palabra de Dios, que levantan costumbres contra la palabra de Dios, cuando la moralidad esté por el suelo, cuando la ética esté por el suelo, sepan que Dios, como el Dios de justicia, se va a manifestar de una o de otra manera contra todos aquellos quienes le declaran guerra contra su palabra, contra su propósito. Mis hermanos, si Dios forzará aún a los enemigos para que reconozcan su poder, que Él es único, que marca la diferencia entre todos los dioses. A pesar de esto, el faraón seguía obstinado. A pesar de que estaba viendo cómo Dios lo estaba humillando y humillando y humillando, estaba obstinado. Tras una humillación venía otra humillación, pero él seguía obstinado. Como el importante, como el único rey según él, como uno de las potencias de las naciones en la antigüedad según él. Y podemos ver cómo Dios lo humilla y lo humilla. Ahora podemos ver nosotros, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, en la última fracción de la palabra de Dios, podemos ver que en el capítulo 8, versículo 20 al versículo 32, vemos ya varias plagas. Ahora, podemos ver que Faraón iba temprano a sus falsas devociones al río. Noten cómo estos versículos describen el caminar, la actitud, los pensamientos, los sentimientos del faraón, como dicen los muchachos, para ir a relajarse o ir a darse un relax con todo lo que estaba pasando, para poder invocar y reflexionar en sus dioses, porque él cree que tiene la última palabra y lo que él dice que es verdad, y lo que él cree en relación a sus dioses es verdad. Él sale para tranquilizarse, para pedir favor a sus dioses, para estar en relación con sus dioses paganos, y que esta actitud de este hombre sin fe deja mucho que desear, porque lejos de humillar su corazón delante de Dios, en lugar de quebrantarse, de arrepentirse delante de Dios, sigue invocando a sus dioses. Y la interrogante acá, mis queridos hermanos, es, como cristianos nosotros, como hombres de fe nosotros, como pueblo de Dios nosotros dormiremos más y seguiremos adormecidos cuando debe hacerse un servicio al Señor. Si pensamos en esta oración con esta interrogante, podemos nosotros dar la respuesta certera que no. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos que demostrar lealtad. Nosotros tenemos que demostrar sumisión. Nosotros tenemos que estar dispuestos para que Dios sea glorificado en nuestra vida y para que Él reine de acuerdo a su propósito, para que no durmamos, mientras que otros paganos están reflexionando con sus dioses paganos. Nosotros no debemos de estar dormidos, porque estamos en el servicio de un Dios todopoderoso, de un soberano, de un Señor de señores, que demanda de nosotros lealtad para que Él sea glorificado cuando el hombre amenaza, cuando un rey amenaza, cuando una nación amenaza. Debemos de estar al tanto con nuestros oídos, nuestros sentimientos y pensamientos, para estar dispuestos para servir y glorificar al Señor. Los egipcios y los hebreos iban a ser distinguidos en la plaga de las moscas. Noten, mis hermanos, que lo que Dios le dice al faraón, a los egipcios, lo que le dice a Moisés, lo que le dice a Aarón, se van a dar cuenta que allá en Gosén, donde está mi pueblo, allí no estarán las moscas. Se van a dar cuenta que las plagas que van a llegar a Egipto, en el territorio donde está mi pueblo, no va a llegar la peste, no se va
a contaminar de peste, de sangre, de rana, de mosca, de piojo. Ahí se van a dar cuenta que no hay contaminación porque son mi pueblo, porque yo los guardo, porque yo los socorro, porque yo tengo un propósito con ellos, porque ellos creen en mí, creen en mi palabra. Cuando nosotros vemos acá, mis hermanos, la gran diferencia que nos marca la palabra del Señor para que entendamos que nosotros somos llamados para ser pueblo santo, somos llamados para ser pueblo redimido del Señor, somos llamados para ser restaurados, para ser disciplinados, para ser enjuiciados, porque como hombres de fe podemos entender que Dios nos demanda a ser santo como Él es santo, porque su pueblo se distingue del pueblo pagano para comprender que las maravillas de Dios, ni aunque sea juicio contra los impíos, nos ayuda a nosotros para reflexionar y para que nuestra fe madure, porque si nosotros tentamos contra Dios en desobediencia, nos recuerda la palabra de Dios, tal y como lo dice la palabra. Dios al que tiene como hijo lo ama, pero también lo disciplina. Sea una persona, sea una familia, sea un pueblo, cuando atentan contra Dios, Dios siempre está revelándose, pero con juicio para dar lecciones espirituales. Cuando un pueblo de fe baja la guardia o está pecando contra Dios o es irreverente a la palabra de Dios, no interesándole la palabra, el Señor se va a manifestar para poder hacer reflexión y hacer madurar a su pueblo para que aprendan a confiar en Dios, mientras que para aquellos quienes no son de fe, ellos van a ser enjuiciados y disciplinados con juicio para que la gloria sea para el Señor, para que nosotros miremos, mis queridos hermanos, que aparte es el mundo y aparte es el pueblo de Dios, aparte son de los que pecan contra Dios, contra su palabra, y aparte es el pueblo de Dios, aparte son aquellos quienes tienen dioses paganos o que toman seres humanos como dioses, y aparte es el pueblo que vive feliz confiando en su Señor, porque es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, es un Dios que es Rey de Reyes y nos ayuda a cada uno de nosotros para diferenciar entre el pueblo pagano y el pueblo de Dios, que cuando Dios reluce la fe de su pueblo, lo hace para que Él sea glorificado y para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.